Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los metales pesados, cuáles son sus características. Nos podrían dañar los metales pesados, se acumulan en el cuerpo, forman parte de nuestras células. Si dañan, podemos hacer algo para que no estén dentro de nuestro cuerpo. Estas y otras preguntas más las estaremos contestando. Chicos, como recordarán, es muy importante, ahorita estoy haciendo pasar una gráfica o una tabla periódica para que ubiquemos cuáles son los metales dentro de la tabla periódica. Recuerden que si examinamos en la tabla periódica tenemos 18 grupos y del grupo del 1 al grupo 13 básicamente podemos decir que a excepción del boro todos son metales. Y ya después se baja en forma de escalerita, ¿verdad? Del germanio, el antimonio, el polonio, y esos, los que están alrededor de la escalerita, arriba y abajo, se les llaman anfóteros o semimetales, porque a veces actúan como metales y otras veces no actúan como no metales, ¿ok? Ahora, ya que tenemos definido dentro de la tabla periódica cuáles son los metales y cuáles no, entonces recordemos que metales desde el grupo 1, ¿verdad? Todo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, magnesio, calcio, bario, la serie de los lantánidos, la serie de los actínidos, por ejemplo, en el grupo, estamos hablando de fierro, cobre, níquel, paladio, manganeso, cobre, cadmio, plata, oro, plomo, estaño, ¿verdad? Esos son metales que generalmente ocupamos en nuestra vida diaria. El níquel, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de esos, de ese tipo de metales, ¿no? El cobre, que es muy usado, por supuesto, en todo, en toda lo que es la comunicación, tecnología de la comunicación. Y sobre todo, por ejemplo, nuestros audífonos. Alguien ha tenido la curiosidad de abrir los cablecitos, a veces ya no funcionan los audífonos y son súper delgadititos los cables que corren por nuestros audífonos. ¿Ok? Entonces, recuerden, aquí también es importante que recordemos cuáles son las características de los metales. Recordemos, chicos, que los metales finalmente son sólidos en su inmensa mayoría y que como sólidos, ¿a qué se debe que sean sólidos? Pues porque tienen todas las partículas. Recuerden que finalmente un metal es materia, la materia está formada por moléculas, las moléculas están formadas por átomos y los átomos a su vez están formados por protones, neutrones y electrones. Pero en este caso que estamos hablando acerca de cómo se encuentran los átomos acomodados en un metal, es porque al ser un sólido están completamente compactados todos los átomos pegaditos uno junto al otro, realmente dejan muy poco espacio y esta característica es lo que a nivel de modelo corpuscular es que podemos hablar que tienen un estado sólido. Pero a pesar de que la mayoría de los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica son sólidos, no todos son sólidos. Por supuesto que también hay excepciones, ¿verdad? Porque recuerden que así como dentro de la tabla periódica tenemos que clasificarla en metales de transición, los metaloides que les decía que son semimetales, la serie de los lantánidos y actínidos, estos metales, algunos son muy conocidos, pero otros no. Inclusive hay unos que sabemos, se ha estudiado y sabemos cuál es la función dentro del cuerpo, pero hay otros de los que todavía no se sabe qué función realizan dentro del cuerpo humano. Entonces, a excepción del mercurio, el galio, el cesio y el francio, estos son excepciones porque son líquidos. El mercurio es muy conocido porque siempre está dentro de los termómetros, es de color gris, ustedes lo han podido ver, que tienen un color gris, muchas veces le llamamos metálico porque son brillantes. Y qué más, recuerden que son buenos conductores de la electricidad y también son buenos conductores del calor. Y dentro de las otras características que ya habíamos analizado son las de que son maleables y son dúctiles. ¿Qué significa que un metal sea maleable?
O sea que podemos estarlo golpeando a lo mejor con un martillo hasta convertirlo en una laminilla muy delgada. Quiere decir que es maleable porque no se rompe. Y es dúctil porque tiene la propiedad, por ejemplo, de estirarlo, por ejemplo, en las refinerías, por supuesto, y en los lugares donde fabrican tecnología de comunicación, pues se solicita tiras muy delgaditas de metales, generalmente que son de cobre, pero todos los metales también tienen esa característica de poder estirarlos y no se rompen. Pero también pudiera ser que si de tanto que le estamos moviendo por el movimiento y el calor también son frágiles en el aspecto de que pueden ser quebradizos, ¿verdad? O sea, se pueden quebrar fácilmente. Entonces, muchas veces de ahí surgen las aleaciones. Una aleación de un metal quiere decir que combinemos, por ejemplo, elevamos la temperatura y entonces tenemos dos metales diferentes que se van, recuerden que si un sólido le elevamos la temperatura de cualquier material, pues se va a hacer líquido, y una vez que se hace líquido podemos mezclarlo y nuevamente ya cuando se vuelva a enfriar desciende la temperatura y entonces ya tenemos un metal que está combinado, y eso obviamente va a cambiar las características completamente de una de esta mezcla de metales, y entonces va a cambiar la dureza, la ductilidad, la conducción de la electricidad o del calor. Dentro de los metales que más comúnmente ocupamos, entonces tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el estaño, el aluminio, el plomo, la plata, el oro, ¿verdad? ¿Quién no recuerda? A casi todo, generalmente en el habla cotidiana decimos que están hechos de fierro, desde que compramos un martillo, compramos una bicicleta, tenemos a lo mejor tenemos, ¿cómo se llaman? Las coladeras, ¿verdad? Son hechas de metal. El cobre, generalmente las cañerías, cuando se tiene que hacer, por ejemplo, tenemos que armar toda la conducción del agua o inclusive del gas en nuestro hogar. Si se fijan, los tubos son de cobre. Antaño eran de cobre, todo era de cobre, y para poder unir un tubo de cobre con otro tubo en un ángulo definido, pues entonces se ocupaba el plomo para poder sellar y unir esas dos piezas o esos dos tubos de cobre. Actualmente ya no se realiza, ahorita lo vamos a ver por qué, ya está sustituyéndose las cosas por PVC. Y por supuesto todo lo que es decoración, bisutería, también muchas cosas ya están hechas de plata y de oro, pero en cuanto a conducción, recordemos que la plata es mejor conductora de electricidad que el cobre, pero obviamente por cuestiones monetarias, ¿verdad? Y de existencia, hay más cobre que plata, entonces, y sale más barato usar el cobre que la plata, y por eso se ocupa el cobre en la tecnología de comunicación. Ahora, quiero recalcar, ¿verdad? Dentro de este título de metales pesados, pues ya tenemos la definición de qué es un metal, pero ahora tenemos que ver la otra palabra, que es ¿por qué pesado? ¿Por qué se le llama metal pesado? Si ustedes revisan ahorita, pues en la tabla periódica, recuerden que están acomodados todos los elementos en orden creciente de su número atómico, y recuerden que el número atómico, ¿qué es? Pues los protones, el número atómico es igual a la cantidad de protones. Entonces obviamente si ustedes revisan en la tabla periódica, pues van a ir viendo cómo avanza, ¿verdad? Se avanza en la tabla periódica. No es lo mismo un sodio que tiene número 11, por lo cual tiene 11 protones, a que por ejemplo la plata tiene número 47, quiere decir que tiene 47 protones. Y recuerden que para saber la masa, que antes le llamaban peso atómico, pero que ahorita ya se conoce ya con nombre correcto, es masa atómica, es la suma de los protones más los neutrones que están en el núcleo del átomo. Entonces, obviamente, si hay más protones y más neutrones, pues aumenta el número atómico, ¿verdad? Y la masa atómica. Entonces recuerden que el número, por ejemplo, hablando del mercurio, tiene un número atómico 80, pero su masa es de 200.
quiere decir 200 gramos por mol, en un mol de sustancia. Y en cambio el magnesio, que tiene un número atómico 12, que tiene 12 protones, tiene una masa atómica de 24 gramos en un mol de sustancia. Eso simplemente con eso que estamos infiriendo, que entonces conforme aumenta el número atómico, aumenta el número de protones y neutrones y por lo tanto aumenta la masa atómica. Y esos son los llamados elementos metálicos o los elementos metales de la tabla periódica, que son pesados porque tienen una masa atómica mayor. Y eso, ¿de qué forma repercute en nuestra salud? Porque finalmente son metales pesados en el ambiente. Pues repercute en que la cantidad, ¿verdad?, de partículas que se encuentran en el cuerpo, muchos no se sabe cuál es la utilidad que tienen dentro del cuerpo, y cuando se acumulan pasando el límite permisible para la salud de la persona, entonces se convierte en una sustancia tóxica. Ahora ustedes dirían, bueno, yo no creo, ¿verdad? Regresando yo no creo que esta parte que tiene de metal, pues obviamente nunca me lo voy a comer, pero recuerden, chicos, que estamos en una sociedad de consumo donde todo es desechado. Las cosas las vamos a encontrar tiradas en la calle, y por supuesto hay lluvia, hay aire, en los mismos golpes, así como ocurre con los plásticos que se van desmoronando, ¿verdad? Se van formando micropartículas que por supuesto también dañan y están en el ambiente. Ya habíamos hablado también sobre partes por millón en el ambiente. Cuando nosotros respiramos, obviamente no solamente estamos respirando aire, estamos respirando partículas de polvo, pero ¿qué creen? Que también habrá partículas de metales microscópicas que no obviamente no las vemos, las inhalamos y entonces entran a nuestro cuerpo, e inclusive dependiendo, porque no sabemos la forma de que pudieran interaccionar, hasta pueden entrar al interior de nuestras células. Fíjense que algo muy interesante, que de toda la información que les voy a estar dando, les voy a dejar en la cajita de descripciones, de dónde pueden ustedes seguir, adentrarse un poquito más en ese tipo de información, porque en Estados Unidos, en un congreso que hubo, fue citado un investigador, porque él menciona cómo se realizan los medicamentos. Por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, que la persona sufre de depresión o no puede dormir y le dan un tipo de pastillas, pero parece que el cuerpo no asimila muy bien la sustancia, el medicamento que le están dando. ¿Por qué? Dicen, se pusieron a examinar y dijeron, bueno, por ejemplo, para poder hacer dormir a una persona o evitar que quitarle la depresión, pues entonces para que ese medicamento llegue bien a las neuronas, se adentre en el cerebro, pues están añadiéndoles, por ejemplo, aluminio en forma de catión, y entonces de esa forma como que se engaña, ¿verdad?, al proceso celular del cerebro, y entonces las células del cerebro permiten la entrada a este compuesto químico, ¿verdad? Porque viene así como que pegado con un catión en forma de aluminio, y los iones son muy ocupados dentro de las células y permiten su ingreso. Por supuesto, ahora sí le va a hacer efecto la medicina, ahora sí le va a surtir efecto para combatir su depresión o para obligarlo a dormir, pero el aluminio ya se quedó allí adentro, y la acumulación de aluminio pues obviamente está causando, muchos piensan en la información que les está afectando a la conducta inclusive de los alumnos en su atención que tienen en la escuela. Entonces hay que estudiar todo eso, o sea, para eso se necesita mucha investigación, y que los gobiernos suelten el dinero, ¿no?, para poder hacer esta clase de investigación que no se lleva en poquito tiempo, puede durar inclusive años, y contemplar cómo afecta a corto y a largo plazo, o sea, no cuánto le va a pasar dentro de una semana, cuáles son los efectos a un mes, sino inclusive los efectos dentro de 5 o 10 años. Esto es muy interesante, ¿por qué?
porque los metales pesados, obviamente una vez que pasan el límite permisible en el ser humano, ¿verdad? De los conocidos, porque no sabemos si de todos son conocidos, cuando ya se pasa el límite, entonces ya se convierte en algo tóxico, y la toxicidad en metales pesados, estamos hablando inclusive del aluminio, ¿verdad? Que aunque no es considerado propiamente que entrara dentro de los metales pesados como el plomo, el mercurio, porque tiene una masa atómica de 26.98 gramos por mol, pero sí afecta cuando sobrepasa el nivel de límite permisible. Entonces voy a hablar de los metales como el aluminio, el antimonio, el arsénico, el bario, el bismuto, el cadmio, el plomo, el mercurio, el níquel, la plata, el antimonio, no sé si ya lo mencioné, y tenemos también el talio, que es un metal pesado que se pueden encontrar en el ambiente. ¿Por qué se encuentra en el ambiente? Porque muchas veces cuando en la industria, ¿verdad? De cualquier tipo, ya sea a nivel industrial, para usos de aparatos, o inclusive en la industria alimentaria también, por supuesto que se ocupan metales. Entonces, la acumulación de estos metales en el ambiente, y luego si la gente lo desecha, deja tirado afuera todos los residuos de metales, de lo que ya no sirve, de aparatos, y los dejan, ¿verdad?, a la intemperie, lo avientan con la demás basura, interactúa con los lixiviados. ¿Sí han visto los camiones de basura? Que vienen dejando una sustancia bien apestosa, y dicen, ¡ah, qué horror! Huele horrible. Y dicen, pues, ¿de dónde sale eso? Pues resulta que todo los alimentos orgánicos pues van soltando cada uno sus líquidos, ¿verdad? Del jitomate, de la zanahoria, de lo que sea, y luego se están pudriendo, sueltan, todo se va haciendo líquido, y entonces esos líquidos se mezclan, y durante su transcurso que van descendiendo van pasando por la demás basura, y se van llevando, ¿verdad? Entre su líquido, en su mezcla se van llevando todo pues, llevándose lo que a lo mejor podría ser soluble, y si no son solubles lo arrastran partículas pequeñísimas, y eso se llaman lixiviados. Entonces esos lixiviados también por supuesto que pudieran llevar metales, pues imagínense también, ¿no? Entonces ya cuando es extremo puede haber desde anemias, anorexias, depresiones, fatiga, hipertensión, debilidad muscular, afecta en la neuropatía, ¿no? El funcionamiento del cerebro, fallas renales, impotencia sexual, temblores, espasmos. Y estamos hablando de cosas ligeras, a veces es desde ya no tener retención de la memoria, distraerse, no poder concentrarse, tener dolores de cabeza. Afecta de esa forma al principio, pero después las cosas se vuelven más graves. Tenemos el ejemplo, de hecho ahora en Aprende en Casa mencionaron el caso de, muy chistoso, pero sí muy cierto, el caso eh, del sombrerero en Alicia y el País de las Maravillas, porque el sombrerero loco, precisamente sus sombreros eran hechos de piel, y para poder curtir una piel se necesitaba un ácido, ocupaban el ácido úrico, la orina de los camellos, y hubo un momento en que ya no pudieron comercializarlo y empezaron a usar los mismos orines del ser humano. Y se descubrió, ¿verdad?, que el sombrero loco tenía un problema de una enfermedad de índole sexual, por contagio sexual, y le empezaron a dar un medicamento que tenía en su componente. El componente era mercurio, y obviamente lo empezó él a tomar, y resultó que le empezó a hacer bien, y se lo siguió tomando, pero pues obviamente al seguir tomando el medicamento el mercurio se fue acumulando en su cuerpo. Y si ustedes ven, les va a pasar aquí una ilustración de cómo se representa inclusive en las películas. El señor ya no tiene un color natural, se distrae rápido y cambia rápido de humor, pasa de estar tranquilo y alegre a estar exaltado y enojado. Parece que ya no razona bien lo que le están preguntando, y se le va a las cosas pensando en otras, de forma extrema, y es porque el señor estaba intoxicado con mercurio. Aquí también es importante, vamos a realizar un recuadro al final donde vamos a poner entonces el nombre del metal, vamos a poner las características del metal, en donde se utiliza,
ustedes deben de añadir allí los usos de ese metal, los usos comunes, las características de toxicidad, ¿verdad? Los daños que puede causar, y también una vez que ya tenemos los usos y la toxicidad, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto, chicos? ¿Qué se podría hacer? Porque, por ejemplo, el plomo se ocupa en pinturas, por ejemplo, la pintura de las casas, sobre todo las casas antiguas, tenía una combinación de plomo, y entonces obviamente al paso del tiempo recuerden que las paredes pues se va descarapelando la pintura, se hace moronita, se hace polvo, y dentro de ese polvo también viene el plomo. Se ha encontrado también plomo en el vidriado de por ejemplo, las cazuelas de barro, de los que acostumbran tomarse su buen jarrón de café, que también lo recubren con vidriado para que brille, también tiene un compuesto a base de plomo, porque no tiene el plomo puro. Recordemos, si estuviera puro plomo, pues sí se vería grisáceo metálico, pero no, son sales de plomo o sales de otros metales, en el caso de los mercurio, que se ocupan en otras cosas, y entonces por eso da una buena tonalidad y por eso la gente lo ocupaba. Pero cuando se descubrió que el plomo, por ejemplo, en las tuberías para el agua o para el gas, al sellar los dos tubos de cobre con plomo, al paso que va pasando el agua, ¿verdad? Se va llevando fragmentos microscópicos del plomo, y pues todo eso está en la comida, en lo que nosotros cocinamos. Entonces, debido a eso ya se han establecido leyes actualmente, que eso es otro de los puntos que se puede hacer para evitar que la población se siga intoxicando. Pues entonces nuevas leyes para establecer alternativas para hacer de manera diferente el que brille, ¿no? Por ejemplo, la presentación de mi producto, o las pinturas, suplir el plomo por otro. Hay que buscar, ¿verdad?, otras alternativas para que de otra coloración, u obtenga yo la misma coloración de mi pintura, pero con otra sustancia química que no contenga unas sales de plomo. O también en el caso, muchas veces se habla de que no caliente o hierva uno mucho tiempo cosas en utensilios, ya sea de ollas de aluminio o de cobre, también se nos menciona eso. La plata, por ejemplo, chicos, uno dice, bueno, pasado el límite de exposición, ¿de qué formas, ahorita que viene estoy hablando de los límites de exposición, de qué forma podríamos en nuestro cuerpo nosotros retener el plomo? Pues son tres principales. Las tres principales, recuerden que tenemos por inhalación, que es respirando, es en forma oral, que es por ingestión, ¿verdad? Por comer las cosas, o también en forma cutánea, quiere decir la piel, chicos, recuerden que aunque parece aparentemente sólido, ¿verdad? Y aquí no atraviesa nada, en realidad, recuerden sus clases de biología con el maestro que les hacía ver en el microscopio, el maestro Pompeyo, ¿verdad? Capas muy delgaditas, a lo mejor de una cebollita, o de cualquier otro material, y veían ustedes las células, en realidad entre célula y espacio, y entonces obviamente es absorbida por la piel, también los metales, y todo eso es las tres formas principales en las que entonces se va acumulando en el cuerpo. Y mencionaba yo el caso de la plata, porque la plata inclusive en pequeñas proporciones es benéfica. Inclusive la plata, por ejemplo, la plata coloidal, muchos los ocupan para mejorar su salud, ya lo venden en solución. Otros, dependiendo del número de gotas, también lo pueden ocupar para descontaminar las verduras. Y inclusive se le ha encontrado también que tiene la ventaja de servir para combatir tumores, antitumoral la plata, y también se ha encontrado que la plata es antibactericida, ¿verdad? Igual que el yodo, pero claro, el yodo no es un metal, estamos hablando de metales. Y el asunto del plomo es importante también, porque el plomo, muchos juguetes antes estaban elaborados también para darles eh, un efecto colorido, ¿verdad? Y atrayente a los niños, pues también lo que le ponían era plomo, ¿verdad? A las pinturas.
Entonces todo eso ha servido para que en el ambiente se vaya acumulando. Recordemos, chicos, que la materia no puede ser destruida, solamente se transforma. No es que nosotros digamos, uy, pues ¿de dónde salen tantos metales? Pues nosotros solitos los hemos ido sacando cuando en las minas, ¿verdad? Quieren extraer algún tipo de metal, ¿verdad? Sobre todo México es rico en la minería, en el aspecto, por eso llegaron los españoles, ¿verdad? Y querían las minas de plata, de oro y de otros metales que ellos le veían mucha utilidad y dijeron, pues los vamos vamos a explotar estos recursos. El caso es que ahorita nuevamente la tecnología ha hecho que esos metales se hayan transformado para ocuparlo en todo nuestro entorno, ¿verdad? Desde estos lentes que traigo puestos, el adornito para cocinar mis alimentos, para mis medios de comunicación, mis medios de transporte, para donde ustedes volteen, hasta para las llaves de la casa necesito metales. Y entonces, ya después, ¿qué hacemos? Ese es también el problema. O sea, recordemos que tenemos que hacer el uso de las 4 R's. Es necesario que entonces esos metales que ya no estamos ocupando, si podemos reusarlos, hay que reusarlos y los podemos pulir y y mejorarlos para seguirlos utilizando y no tener que comprar más. No se trata de aventarlos a la basura. Recuerden que hay lugares de confinamiento donde inclusive nos pagan por llevar nuestros metales y hasta nos ponen allá afuera una lista cuánto está el kilo de cobre, el kilo de níquel, los metales más comunes, ahí se los ponen el del hierro, ¿verdad? Para que ustedes junten, los puedan llevar ahí y los paguen. Ellos obviamente los van a llevar a las fábricas para que sean reciclados. Entonces sí hay formas para que podamos hacer un mejor uso de estos metales. Por supuesto está el tomar conciencia de que no debemos de aventarlos al medio ambiente y a ver qué pasa con ellos. Entonces, todos estos metales, igual que los plásticos, van a parar a los ríos, a los mares, se van fragmentando, los animales los ingieren, luego nosotros nos comemos a los animales y entonces de allí vienen los grandes problemas de salud. Y entonces surgió otra pregunta, bueno, ¿y cómo le ha hecho la Tierra? Porque la Tierra siempre ha tenido estos metales, lo que pasa es que nosotros los hemos ido acumulando y los hemos ido separando de de las minas donde se encontraban. Recuerden que estos metales muy pocas veces se encuentran en forma natural, o sea que yo encontrara completamente el mercurio en forma líquida, así en forma natural, sí es posible porque hay lugares, pero hay otros metales que no, hay otros que vienen en forma de minerales, quiere decir que es una mezcla de roca con la sal de ese metal y ya entonces se les da un tratamiento en las metalurgias o una reacción química para ya obtener por completo separado al metal. Recordemos, es muy común el oro en las menas que se encontraban, era muy común que las rocas las molieran y entonces por la diferencia de densidad hacer como una especie de centrifugación y así podían separar al oro, ¿verdad? Lavaban en el río, molían todo y se iban separando la roca del oro. Entonces, bueno chicos, entonces para concluir esto rápido y dar una solución. ¿Qué pasa? Ya lo tenemos acumulado en el cuerpo, está en el ambiente, lo tenemos en el agua, a lo mejor en el aire, en la tierra. ¿Qué vamos a hacer para darle una solución? Entonces recuerden cuáles son las alternativas, lo vamos a poner también en recuadro, vamos a poner 2 alternativas, o sea, cómo podemos cambiar nuestros hábitos para evitar que los metales pesados anden circulando en el ambiente. Recordemos que es necesario entonces hacer una separación, así como separamos basura que no es basura, son residuos orgánicos de los inorgánicos, pues hay que separar metales y llevarlos a esos lugares donde hacen compra de esos metales para poder deshacernos de ellos. No tiren las computadoras con toda la basura ni los celulares. Recuerden que ya hay lugares donde inclusive se pueden colocar, ¿verdad?, todas las pilas y los celulares que ya no estemos utilizando. También podemos
llevar a los lugares de reciclaje, a lugares especiales. Esas serían las formas para evitar que anden en el ambiente. Esa es la forma: reciclando, ocupando las 4 R's, reusando, rechazando y reduciendo. Ahora, ¿qué pasaría si ya está en mi cuerpo? Según estudios que se han detectado, recuerden que si es un metal y está dentro ya de la célula en forma iónica, este metal, ¿qué puedo hacer para sacarlo? Pues aquí lo que podemos hacer es que un metal saque a otro metal, así como dicen que un clavo saque a otro clavo, pues aquí sería que un metal saque a otro metal. ¿Qué tendríamos que estar ingiriendo? Entonces, verduras verdes que son ricas en diferentes metales, lo que comúnmente los papás conocen como minerales, porque no vienen puros, sino en forma mineral, en forma de sales. Y si consumen ustedes muchos vegetales, estamos hablando de berros, estamos hablando de perejil, de cilantro, pídanle, por ejemplo, a sus papás que en el arroz les hagan una receta donde les muelan, en lugar de arroz blanco, que muelan el ajo con el perejil o con mucho cilantro. El cilantro sabe muy rico. O pueden hacer una crema igual, ya sea de cilantro, de berro, perejil, o mezclar, por ejemplo, igual una crema de zanahoria con cilantro, y de esta forma van a ayudar a que su cuerpo desaloje estos metales. Por supuesto hay otras técnicas, la quelación, donde los doctores ya cuando ven que alguna persona ya está muy intoxicada, ellos ya saben qué tipo de quelato tienen que agregar, darle en pastillas a la persona, y estos quelatos lo que hacen es que en su interior, ¿verdad?, atrapan al metal para poder sacarlo del cuerpo, ¿verdad?, sea desechado por el cuerpo. Y estas serían, digamos, que las formas para poder limpiar nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría ahora entonces? ¿Cómo le hace la tierra, chicos? ¿Cómo le hace la tierra si siempre los metales han estado en el ambiente? Lo único que hacen, lo que hemos hecho es transformar los metales, ocuparlos para nuestro uso personal. Los hemos ocupado para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, fíjense que se ha descubierto, les voy a dejar aquí la información en la cajita. Se ha descubierto, y de hecho en Xochimilco no sé ahora, pero en muchos lugares donde se recicla el agua del drenaje, es muy común ver algas, porque hay cierto tipo de algas que pueden retener, absorber ellas los metales pesados. Imagínense limpiar el agua de metales pesados, y eso de forma natural lo hacen las algas. También se han encontrado, por ejemplo, algo muy interesante, las cochinillas, las de tierra, que luego jugaba uno con ellos, no sé ustedes si acostumbran ahora a jugar, se hacen bolita las cochinillas. Pues esas cochinillas, si se encuentra dentro de la tierra, ellas pueden comer los metales pesados, y de esa forma evitar, ¿verdad?, que se encuentren, o sea, los van acumulando en su cuerpo, y de esa forma se evita que estén en la tierra, porque finalmente recuerden que las plantas absorben los minerales o sus nutrientes de la tierra, y si se encuentran los metales pesados en la tierra, pues lo vamos a tener en los vegetales que consumimos. Y las cochinillas son muy buenas para poder retener esos metales en su cuerpo y sin que les cause ningún daño. Hay microorganismos dentro de las plantas, se han hecho estudios, y es muy conocido el microorganismo llamada Klebsiella, que retiene muy bien la plata y el plomo. Y de esa forma los científicos dicen, pues si hacemos que se produzca mucho un cierto tipo de microorganismo donde lo necesitemos, inclusive lo pueden ocupar hasta como filtros, ¿verdad?, de agua, y poner ahí ese tipo de microorganismos, lograr entonces que limpien el agua de metales pesados. Y por supuesto, cada microorganismo va a tener algo diferente, las plantas también. A lo mejor algunos tienen inclusive la capacidad no solamente de acumularlo en su cuerpo, o sea, no podríamos comer cierto tipo de planta porque ahí estaría acumulado el metal pesado, pero hay otros microorganismos o plantas que pudieran, y sí se ha detectado que tienen la capacidad todavía de transformarlo. Por ejemplo, se han encontrado algún tipo de no de microorganismos, se llaman de este tipo de, son como un tipo de escarabajo que al consumir la tierra que tiene el metal pesado, ellos dentro de su organismo tienen la capacidad de transformarlo en sales, ¿verdad?,
y ya sale, ahora sí que ya cuando lo excretan ya sale combinado el metal pesado en forma de sal, y de esa forma están eliminando el daño al transformarlo o neutralizarlo dentro de su cuerpo, y ya cuando lo excretan pues ya no nos causa ningún daño porque está en forma de sales. Algo muy interesante es que en investigaciones que se han hecho, los mayas en la zona del Tikal se descubrió que las aguas estaban súper contaminadas de mercurio, y dijeron pues de dónde. Es verdad que cuando hay erupciones volcánicas, también el volcán puede lanzar metales pesados en forma de sales, y aunque la zona se prestaba para eso, no era para que excediera el límite de contaminación. Ellos, los mayas, tenían una sustancia, como para que entiendan, este tipo de mineral, que es sulfuro de mercurio, hagan de cuenta como si fuera una especie de azúcar, pero de un color rojizo intenso. Obviamente estos minerales que ellos molían, pues les servía para poder dar tonos muy coloridos para adornar las fachadas de los templos de sus ídolos, y resultó que al hacer esto igual ellos tenían zonas en su época, como todo hay ciclos climáticos, entonces las estaciones del año que había lluviosas y otras de sequía, y entonces ellos recolectaban el agua de forma natural en época de lluvias para que en época de sequía todos pudieran seguir teniendo agua potable. Y resulta que debido al uso tan cotidiano y tan común y tan excesivo que hicieron del sulfuro de mercurio, pues ya después con el polvo, igual dejaban las zonas donde se acumulaban los residuos orgánicos, todo lo dejaban a la intemperie, y entonces obviamente con el movimiento del aire, de la vida cotidiana, pues lo que hicieron fue contaminar estas zonas de retención de agua potable, y debido a eso pues seguramente vieron ellos también las consecuencias y los síntomas, y tuvieron dentro de otro de los motivos tuvieron que haber abandonado la zona porque ya habían contaminado sus fuentes de aguas con mercurio. Sin embargo, también se ha descubierto en estudios que ha hecho la UNAM y otras instituciones que las plantas como el marrubio, la higuerilla e inclusive el girasol pueden ellos retener el mercurio, el plomo y el cadmio en sus células vegetales. La cochinilla retiene el cadmio, el plomo y arsénico. En conclusión, chicos, nos damos cuenta entonces cuáles son las consecuencias de que los metales pesados abunden en nuestro medio ambiente, sobrepasando el límite permisible de toxicidad. Ya vimos también entonces qué podemos hacer para evitar que estén en el ambiente. También ya vimos qué podemos hacer evitar que se acumule en nuestro cuerpo, y también ya podemos hacer algo más, como ayudar a nuestra tierra para lograr que ella también, si le damos a la tierra su espacio y su tiempo, ella también se encarga de limpiar nuestro ambiente de metales pesados. Entonces, como dicen, a plantar este tipo de vegetales o de plantas, y también a cuidar a este tipo de organismos como la cochinilla, para permitir que entonces nuestro ambiente quede limpio de estos metales pesados, que inclusive ahorita a la mente me vino el plomo. También se encontró que se hallaba en los refrescos. En investigaciones que hicieron en la Facultad de Química de la UNAM también se hicieron investigaciones de este tipo. Entonces, a pedir que se implanten nuevas leyes donde todo sea transparente y se obligue a la industria a que haga cambios en el uso de uso de los metales pesados, y que sean sustituidos por otros materiales. Que pasen muy buen día, chicos, pónganlo en práctica. Ustedes como adolescentes y como hijos de familia son muy queridos, y ustedes influyen en la decisión de su familia. Si ustedes le dicen a su mamá, ya no compres esto, cómprame esto, a ver, me quiero ahora el arroz con perejil, lo quiero con cilantro, ustedes tienen la capacidad de influir en su familia, y su familia va a adquirir estos nuevos hábitos gracias a ustedes. Que les vaya muy bien y logren estos cambios dentro de su familia, con ustedes y con todas las personas que los rodean. Bye.